Hoy domingo 25 de abril del 2021, para la gloria y honra de Dios. En esta mañana tenemos una palabra hermosa, una palabra que nos va a satisfacer verdaderamente, y en estos tiempos que estamos viviendo, verdaderamente es cuando debemos de creerle a Dios, es cuando debemos tener verdaderamente esa confianza en el Señor. Por eso quiero compartirles esta palabra en el libro Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Preciosa y hermosa palabra que hoy he titulado la demostración que Dios hace, y podemos entender el mensaje. La demostración que Dios hace para que podamos entender el mensaje. En medio de una sequía y en medio de una mala situación, donde no hay alimento, un momento de angustia, un momento tan difícil, podría decirse como lo que estamos viviendo hoy, es cuando verdaderamente nosotros necesitamos una palabra de Dios para no equivocarnos. Una palabra de Dios que nos sustente, que nos dé aliento, porque esa es la única que no se equivoca, esa es la única que levanta al hombre, una palabra de Dios. Y sabemos que Elías estaba en estas condiciones. Había hambre, había sequía, había dificultad, pero Elías estaba tranquilo, esperando en Dios, porque él sabía quién era Dios. Usted y yo debemos entender quién es Dios. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 2, que vino palabra de Dios y le dijo. Vino palabra de Dios. Usted y yo estamos esperando esto también, que venga una palabra de Dios. Eso es lo interesante para cada uno de nosotros que estamos siguiendo al Señor. Usted está esperando una palabra de Dios. Yo estoy esperando una palabra de Dios. Elías estaba esperando una palabra de Dios, y vino la palabra de Dios. ¿Oye? Y le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Quirit, que está frente al Jordán. Esta es la palabra de Dios que llegó a Elías. Dios le da instrucciones
así como te las da a ti y me las da a mí también. Dios te da a ti instrucciones y me da también a mí. Y así como se las dio a Elías, las sigue dando hoy en día. Entonces Dios le dijo a Elías: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, había una orden de Dios dada a los cuervos. Recuerde, dijo que Dios dijo: y yo he mandado a los cuervos. Ya pesaba una orden de Dios. Pero para esto hay que creerle a Dios, así como Elías. Y la palabra de Dios dice que Elías hizo como Dios le mandó. Mire, cuando nosotros le obedecemos a Dios, hay una respuesta de Dios. La respuesta de Dios es hermosa, es maravillosa, es para bien. ¿Oyó? Cuando le obedecemos a Dios. ¿Oyó? Cuando le obedecemos a Dios, tenemos lo que Dios quiere que tengamos. No lo que tú deseas, es lo que Dios quiere que tú tengas. Y Elías tuvo lo que Dios quiso que tuviera. Oye, pan y carne por la mañana, porque había una orden ya impartida de Dios para los cuervos. Y pan y carne por la tarde. Y la palabra de Dios dice que él bebía del arroyo. La palabra de Dios también reitera que pasado algunos días se secó el arroyo. Es normal que en medio de una sequía, que en medio donde no haya, óigase bien, lluvia, se seque el arroyo. Esto es normal. Se secó el arroyo porque no llovía. Vemos que Elías guardó silencio, porque aquí no manifiesta nada la palabra de Dios, y esperó en Dios. Todo aquel que espera en Dios, de Dios le viene una palabra. Y fue ahí donde dice la palabra de Dios en el versículo 8: vino palabra de Dios diciendo nuevamente. Ya no le dice apártate, ahora le dice levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya pesaba una orden, ya había una orden para esta viuda. Entonces Elías lo que tenía era que seguir obedeciendo a Dios, levantarse y a caminar para llegar a la ciudad de Sarepta de Sidón. Escuche, cuando él llega a Sarepta de Sidón, que ve a la viuda recogiendo leña, hermanos, cuando nosotros vemos todo lo contrario, que no le vemos sentido a las cosas, es ahí cuando tenemos que decidirnos. Y esto era lo que tenía que hacer Elías: tomar una decisión. ¿Oyó? Elías tenía que decidir creer por lo que Dios le había dicho a través de su palabra, o dejar de creer porque la viuda no tenía lo suficiente para sustentarlo. Escuche, a él no le importó lo que tenía la viuda. Él estaba confiado en la palabra que Dios le había dado. Es muy importante tener en cuenta esto. No debemos dejarnos llevar por lo que tenga aquella persona.
usted tiene que seguir creyendo lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho a través de su palabra. Elías no se dejó llevar por lo que tenía la viuda. Elías se dejó llevar porque había confiado en la palabra de Dios, la que no falla. Escuche, esto le digo, la viuda estuvo a punto de perder un milagro. Escuche, esto Dios nos demuestra, óyase bien, Dios no demuestra su grandeza donde hay abundancia. Dios demuestra su grandeza donde no hay nada. ¿Oye? Donde hay poco o donde no hay nada. El Señor de los pocos peces y panes hizo una gran abundancia e hizo que sobrara mucho, pero mucho alimento. Elías le dice a la viuda que le dé de lo poco que tiene. Hermano, porque es muy difícil muchas veces dar de lo poco que tenemos. Es muy difícil que el hombre se sacrifique para dar de lo poco que tiene. Y ahí es donde Dios quiere obrar. Ahí es donde Dios quiere bendecir. La viuda estuvo a punto de perder este milagro. Oye, es muy difícil dar de lo poco. Y él le dijo, tienes que darme de lo poco, porque Dios dijo que si tú me das, no te faltará ni la harina ni el aceite. ¿Oye? Y ella lo hizo de esa manera. No le faltó la harina ni el aceite, lo que Dios le había dicho a Elías. Es que Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Por eso tenemos que concientizarnos. Aunque veamos las cosas adversas, aunque no nos parezca, óigase bien, porque una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es enfrentar la situación cuando tú llegas a un lugar o a una parte o con quien tengas que encontrarte, es otra cosa. Porque ahí es donde vas a ver la realidad. Elías vio la realidad cuando vio a la viuda, pero esto no lo hizo a él trastornar, no lo hizo dudar de la palabra de Dios. Al ver a la viuda, porque Dios cuando mandó a Elías a Sarepta de Sidón, no le dijo en las condiciones en que estaba viviendo la viuda, únicamente lo mandó. Y él oyó su palabra, pero cuando él vio la realidad, esto no lo trastornó a él, porque él no dependía de lo que tenía la viuda, él dependía de lo que Dios le tenía a él, a través de la viuda. Bendito el nombre del Señor. Entonces mire la importancia del dar, porque es muy importante el dar, hermano, de lo poco, porque ahí es donde está el sacrificio, el esfuerzo. Ahí es donde se demuestra verdaderamente cuando una persona es generosa. ¿Oye? Mire, la palabra de Dios dice en Lucas 6:38, dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando usted da, escuche, hay varias cosas que funcionan aquí, hermosa. Cuando usted da, el Señor le da, número 1, medida buena. Número 2, apretada,
Número 3, remecida. Y número 4, rebosando. Ocurren 4 cosas hermosas y maravillosas. Pero es muy importante, hermano, saber que Dios no te va a pedir de lo que sobra. Dios te va a pedir de lo poco que tienes, porque ahí es donde Él bendice, ahí es donde Él trae abundancia. Dios no trae abundancia donde hay abundancia. Dios trae abundancia en lo poco o donde no hay nada. Elías nunca dudó de la palabra de Dios. No dude de la palabra de Dios, aunque veamos las cosas adversas. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel que tenía una bendición hermosa, maravillosa y las mejores tierras, el pueblo de Israel estaba contento. Lo que no sabía el pueblo de Israel era lo que estaba en esas tierras. Ahora, mira, Dios no le dijo al pueblo de Israel lo que había en esa tierra. Ahora, Dios no le dijo a Elías en qué condiciones estaba viviendo la viuda. Si Dios habla y usted le obedece, no importa lo que encuentre, no importa que usted vea las cosas adversas, no importa que usted vea las cosas todas hechas lo contrario, sígale creyendo a aquel que te dio la palabra, porque aquel que te dio la palabra, el Dios de Israel, no falla. Si Él lo dijo, así será. Esta es la hermosa y preciosa palabra que le he traído en esta mañana, que Dios me ha dado primeramente a mí, que he aprendido mucho de ella, y espero que esta palabra sea de gran beneficio y gran provecho para cada uno de aquellos que escuchen este precioso y poderoso mensaje. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana. Amén. Amén.